Las opiniones, críticas y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de sus panelistas e invitados. Televisora Nacional S.A. ni ninguna de sus empresas afiliadas tiene responsabilidad alguna sobre los mismos. Mesa de Periodistas. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este viernes 17 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por terminar la semana con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar hoy en hora y media de programa. Este domingo, 39 millones de colombianos vuelven a las urnas. Van a escoger a su nuevo presidente. Colombia va a definir su futuro en unas elecciones para muchos nunca antes vistas, principalmente por lo reñidas que están. Pronóstico reservado. Lo que se ha destacado mucho es el crecimiento que ha tenido Rodolfo Hernández. Les recuerdo quienes se enfrentan. Gustavo Petro, la figura de tendencia izquierdista que pudiera llevar por primera vez esta tendencia a la presidencia de Colombia, y el populista, un multimillonario de la construcción, Rodolfo Hernández. Ambos se enfrentan este domingo. ¿Quién va a ganar? Las encuestas daban prácticamente un empate. Es un pronóstico reservado. Las encuestas hasta hace una semana que se permitían. Hay un escenario un poco complicado. Hay quienes se han escuchado por ahí las versiones de explosión de violencia, de posible fraude. Lo cierto es que Colombia este domingo define uno de sus momentos más importantes de su historia, en medio de un país socialmente y económicamente muy deteriorado, un país que ha experimentado hace poco explosiones sociales, un país presionado por la situación aún de la pandemia y situaciones económicas. Son 39 millones de colombianos que van a votar. Yo les recuerdo, Colombia comparte frontera con Panamá, comparte historias, compartimos problemas, los problemas migratorios, el narcotráfico. Lo que sucede en las elecciones de Colombia nos interesa a los panameños. También vamos a hablar como hemos dedicado varios días, de la situación económica del país. Ayer la Contraloría de la República presentó los resultados del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año 2022. Hay números importantes, un crecimiento del 13%. Según el informe de la Contraloría, se registró un monto, el PIB trimestral registró un monto de 11.097 millones de dólares para el periodo estimado, los 3 primeros meses de mayo, que correspondió a un aumento de 1.327 millones. Algunos de los sectores que más crecieron: el sacrificio de ganado vacuno, porcino, aves, inmobiliarias, servicios financieros, transporte, comunicaciones, construcción, industria manufacturera. Números importantes definitivamente. Pero ¿cómo esto se ha trasladado al panameño? Realmente el enorme crecimiento que vemos aquí, un crecimiento del 13%, del 13.6% en este primer trimestre, es un crecimiento importante. ¿Cómo esto se ha trasladado a los hogares de los panameños? Hoy los panameños tienen más trabajo, han mejorado sus ingresos. Pareciera que no. Y cómo este crecimiento lo podemos medir en medio de escenarios de encarecimiento de precios, de altísimos precios en el combustible, de escenarios volátiles en el comercio y en la economía mundial. Bueno, ese es otro de los temas que vamos a analizar hoy en Mesa de Periodistas. Y también, al final del programa, vamos a dedicar algunos minutos a hacer un repaso a aquellos temas que hacen noticias. Vamos a hablar de la ley electoral y candidatos independientes, el sobreseimiento al caso Lavallato, que 39 personas vinculadas a este caso fueron sobreseídas, fue confirmado ayer por el órgano judicial, y cómo avanza el proceso de la designación del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bien, estos son los temas. Presento quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Alfonso Grimaldo. ¿Cómo estás, Alfonso?
Estoy excelente y agradecido de estar aquí con ustedes en Mesa de Periodistas. Y feliz viernes a todo el público Radio Escucha. Tengo también a Fernando Martínez. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días a todos. Saludos a nuestros oyentes. Y tengo al doctor Jorge Eduardo Ritter. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Feliz día para todos. Gracias, doctor. Bien, primer tema. Este domingo, 39 millones de colombianos acuden a las urnas en quizás los comicios más apretados, más reñidos que ha tenido la historia de Colombia. Los pronósticos, hace unos minutos hacía la última revisión por las agencias internacionales y principales periódicos colombianos, pronóstico reservado, no se sabe quién va a ganar. Gustavo Petro, Rodolfo Hernández se enfrentan en esta segunda vuelta. Este domingo Colombia escoge su nuevo presidente. En un escenario muy convulsionado, un escenario de mucha tensión. Yo les recuerdo, se los decía más temprano, Panamá y Colombia tenemos muchas cosas en común, tenemos frontera en común, problemas en común, historia en común. Es importante entender lo que sucede en Colombia, cómo va a impactar a Panamá. A Petro y a Hernández los acompañan dos mujeres afrodescendientes, o sea que este lunes Colombia va a tener por primera vez una vicepresidenta afrodescendiente, un elemento interesante a resaltar. Y definitivamente los informes también expresan que a Petro le ha costado trabajo sumar más votos, que el que ha crecido, que ha generado la mayor cantidad de crecimiento, ha sido Hernández, Rodolfo Hernández. ¿Qué va a pasar este domingo? Quiero empezar con el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, ¿qué pronósticos tenemos para este domingo en Colombia? ¿Qué puede suceder este domingo en Colombia? Buenos días, lo escuchamos. Como dicen los malos narradores deportivos que siempre recurren a un lugar común, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, en ese cualquier cosa puede pasar, estamos ahí. Hubo ayer algunos desarrollos que creo que fueron muy interesantes, porque siempre me gusta establecer para las comparaciones con lo que puede suceder o la manera como nosotros llevamos a cabo nuestras elecciones. Las elecciones en Colombia están sumamente polarizadas. Creo que gira mucho más en torno a Petro, en el sentido de que hay petrismo y hay antipetrismo. Correcto. Más que una devoción o la mayor parte de los votos, diría yo, bueno, eso no lo digo yo, eso lo dicen las encuestas, son las de Rodolfo Hernández, es la gente que está contra Petro. De manera que el gran protagonista de esta elección es Petro, es Gustavo Petro, y se demostrará si Colombia está lista para aceptar o elegir por primera vez en su historia a un gobierno de izquierda, o sigue el temor que siempre ha habido y que ha llevado a Colombia a nunca tener uno, y los pocos que han tenido opción los han asesinado. Entonces ahora Colombia enfrenta mañana esa dificilísima decisión, el domingo, enfrenta esa decisión de por cuál de los candidatos se va a inclinar. Pero ayer hubo un hecho que yo quería resaltar, que me pareció sumamente interesante, y es que un tribunal superior, el Tribunal Superior de Bogotá, estableció como obligatorio a través de una tutela, lo que en Panamá es un amparo de garantías constitucionales, que estableció que tenía que haber un debate. O sea que no era voluntario, no dependía de la voluntad de los candidatos ir o no a un debate, que era un derecho de los colombianos escuchar a sus candidatos para determinar por quién votar. Es una tesis novedosa, pero ya está establecida, ya es una jurisprudencia en Colombia que es obligatorio hacer el debate. Tan pronto esa decisión salió, que tenía que hacerse el debate hoy o mañana,
el candidato Rodolfo Hernández puso una cantidad de condiciones que todo el mundo decía eran imposibles de cumplir. Digo, primero, tiene que ser en Bucaramanga porque yo no me voy a mover de aquí, esa es su ciudad, allá es donde vive. Los periodistas que lo van a hacer son estos tres, que son de la revista Semana, son todos muy, muy afines a él. Esos son los que lo van a entrevistar. Los puntos que quiero que se hablen son estos. Y estableció todas las reglas del juego. Y para sorpresa de muchos, Petro le dijo, está bien, yo voy, allá nos vemos en Bucaramanga. Y entonces salió Hernández y puso otras. Entonces dijo, bueno, nada más queda por establecer a través de la emisora que los va a transmitir cuál es el formato. Y decidió no mandar a nadie a la reunión con el formato, de manera que no va a haber debate, a pesar de la orden que hubo de el Tribunal Superior de Bogotá de que tenía que haber un debate. Entonces, hay cierto malestar por el hecho de que esta es la primera vez en la historia de Colombia que no hay un debate para la elección presidencial. En la historia reciente, me refiero, desde que hay debates, desde que se establecieron los debates televisados, esta es la primera vez que no la va a haber. No va a haber ese debate por razón de que el candidato Rodolfo Hernández no ha querido asistir a ninguno. Y entonces el domingo la gente enfrentará, si le tienes, como dijo uno de nuestros analistas invitados aquí a Mesa de Periodistas y a Radar, van a tener que escoger entre si le tienen o no miedo a la izquierda colombiana, que es una izquierda democrática, Petro fue miembro del M-19, pero el gran cuco que está rondando hoy es si Petro significa la venezualización de Colombia. Es decir, el miedo de que Petro se convirtiera en un Chávez o en un Maduro. Eso es más que las propuestas de los candidatos, lo que ha rondado hoy y lo que yo creo que va a determinar la elección del domingo es si hay el suficiente miedo, se le tiene el suficiente miedo o reservas a un gobierno de izquierda o no. Y eso es por eso es que se va a votar. O sea, se va a votar más que por los candidatos. Y lo otro que quería resaltar, justamente de los candidatos y comparado con la ley panameña, solamente quiero poner de relieve, hace unos meses, lo he dicho antes, pero lo voy a poner ahora con fechas, nadie o muy poca gente en Colombia sabía quién era Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández inscribió su candidatura por firmas el 11 de marzo de este año. 11 de marzo. Las elecciones eran en abril, las primeras vueltas fue en mayo, la segunda en junio. O sea, hace 3 meses inscribió su candidatura. Panamá tiene que inscribir sus candidaturas, los candidatos por firmas o por independientes, 2 años antes. El fenómeno de Rodolfo Hernández ese sí es casi único, porque él comenzó a recoger modestamente firmas. En Colombia no se exige tanta firma como aquí. Él había sido alcalde de Bucaramanga y en su provincia, en su departamento, tuvo muchísimas firmas y logró su candidatura. En Colombia tampoco hay límite, podía haber todo el que reunía un mínimo de firmas iba, no es el caso de que nada más pueden ser 3, y él logró inscribirse. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de que un candidato en marzo inscribió su candidatura y mañana, el domingo, puede ser el nuevo presidente de Colombia. Nosotros, por contraste, lo tenemos ya que el 31 de julio
se vence el término para inscribir las candidaturas de los que pudieran serlo dentro de 2 años. Pero bueno, el pronóstico, todo esto es una forma larga de decirte, Axel, Sí. pronóstico reservado, o como dicen los narradores deportivos, cualquier cosa puede pasar. Gracias, doctor. Nos quedamos aquí, doctor. Vamos a seguir el análisis. Voy con Fernando Martínez, que también que nos comparte su opinión. Cuéntame, Nando. Sí. A ver. ¿Qué se decide el domingo en Colombia? Bueno, se decide si las 40 familias que en los últimos más de 100 años, no sé cuántos años, bueno, el siglo pasado y lo que va de este, han gobernado ese país. Parte Y del lo 19. han gobernado. ¿Perdón? Parte del 19 también, del siglo XIX. Correcto. O sea, no lo limites al siglo XX. Sí. Si estas familias cuyo legado ha sido la Colombia de hoy, la Colombia rica pero desigual, la Colombia del hambre y la violencia, la Colombia en la cual se ha ensañado como un cáncer terrible el tema del narcotráfico, tema del cual hablamos ayer y que en el caso de Colombia podríamos hablar mucho más. Eso es lo que se discute en Colombia, porque Petro representa la ruptura, lo que algunos analistas han llamado, por primera vez habrá una alternancia en el poder. O sea, por primera vez no vamos a ser gobernados por los mismos. Porque, y tomo prestado de la silla vacía este espacio de comunicación colombiano, la afirmación de uno de sus analistas que dicen que no es lo mismo populismo que demagogia. Y todo el mundo dice que el señor Hernández es un populista. Según este analista, es un demagogo. A ver, ¿cuál es el problema de Rolando Hernández, Jorge? ¿Por qué no va a un debate? Pues porque no ha presentado a lo largo de su campaña ninguna propuesta de solución a los problemas de Colombia, salvo una sola cosa: acabar con la corrupción. Ha sido su respuesta reiterativa a la solución de todos los problemas de Colombia. Realmente no tiene una capacidad, no tiene un plan, una propuesta para un país que sufre problemas tan graves y tan complejos. Y adicional a eso, es una personalidad que sufre de incontinencia verbal y que ha dicho a lo largo de este periodo de campaña toda clase de disparates. Y es una persona que, por ejemplo, buscando similitudes, dice que él no va a robar si llega a la presidencia porque ya él es una persona rica. Tiene suficiente dinero y por lo tanto él no va a tener necesidad de robar. Eso yo lo había escuchado, versión Panamá. Por eso, a eso me refiero. Todos saben que Rolando Hernández hizo su fortuna. Rodolfo Hernández hizo su fortuna, según su propia palabra, financiando edificios que construyo y cojo las hipotecas, que es la vaca de leche. Es la misma persona que se ha negado a publicar su declaración de impuestos, que no tiene una bancada legislativa, que no tiene una estructura. Entonces, ¿cuál es el problema? Suponiendo, en el supuesto de
de que el señor Hernández tenga buenas intenciones, no tiene las herramientas para resolver la gobernanza de un país tan complejo como Colombia. ¿Y qué va a hacer el señor Hernández? Se aliará o buscará alianza con todos los que ahora corrieron a apoyarle tras convertirse en uno de los dos que van al balotaje, lo cual, en mi opinión, representa el verdadero peligro de su gobierno. Más peligroso que no tenga un plan, que no tenga un discurso, que no vaya al debate, que sea demagogo, más peligroso que todo, que sea incontinente, que diga disparate, más peligroso que todo, es que termine gobernando con los mismos de siempre. Y yo no veo cómo eso pueda dejar de suceder. En el otro lado, Hernández tiene un caso con la justicia, por lo tanto, y un caso de corrupción en el cual está vinculado su hijo. Por lo tanto, este caso con la justicia, que además continúa, reitera que su discurso anticorrupción puede ser rotundamente demagógico, porque si todo lo que dices como argumento para ser presidente es que quieres acabar con la corrupción, ¿cómo es posible que tú tengas en la justicia colombiana un caso de corrupción? Él lo puede decir, pero que la gente lo crea es más grave. Claro. Voy ahora al otro lado, a Petro. Evidentemente, todo el establecimiento se ha unido contra él. Y su gran reto en esta elección es atraer a los indecisos, que siempre en Colombia son una cantidad importante, y a los jóvenes, que siempre en Colombia han tenido márgenes muy importantes de abstención. El otro gran reto de Petro, ya lo dijo Jorge, es diluir el miedo histórico a la izquierda y o por lo menos a las izquierdas con las que lo quieren identificar. Definirse él mismo como una izquierda distinta, como una izquierda democrática, como una izquierda institucional, como una izquierda, según ha pactado él mismo, hasta de forma notariada, que no va a realizar, que no va a ir por la reelección y que no va a realizar un conjunto de medidas con las cuales se ha ido atemorizando a importantes sectores de clase media en Colombia. Porque las clases dominantes obviamente se van a alinear con Hernández, pero sí hay un sector importante de clase media en Colombia que teme a eso que ha señalado Jorge, que Colombia, a pesar de todos los problemas económicos, Colombia, a pesar de la desigualdad y el hambre, se convierte en un país en condiciones todavía peores como resultado de un modelo económico que ellos han identificado como el modelo venezolano. Recordemos que en Colombia hay ahora mismo un serio problema, o sea, el serio problema de pobreza en Colombia se agrava mucho más con la inundación de venezolanos en Colombia que están disputándole la pobreza a los pobres colombianos, por decirlo de alguna forma. De manera que Petro tiene el reto de convencer y está obligado a negociar con el status quo. Sabrina no está aquí, pero Sabrina creo que se refirió a eso en algún momento, a que Petro, en ese esfuerzo por moverse hacia el centro y establecer alianzas, ha establecido alianzas indeseables, por decirlo de alguna manera, con algunos sectores de la política que de una forma u otra podrían representarle algún indicio de que no está cerrado a la banda. Pero al mismo tiempo, Petro tiene que
apoyarse en la democracia participativa, en una visión, porque de otra manera las promesas que ha hecho de transformar Colombia o iniciar la transición a un cambio en Colombia pueden quedar también como tinta derramada. Y este es uno de los grandes peligros que hay si Petro llegara a conquistar el poder este domingo. La viabilidad de su proyecto transformador de Colombia. Coincido completamente con lo que ha dicho Jorge en el sentido de que no hay forma ni aritmética, no existe forma de predecir cuál de los dos candidatos va a ganar. Yo solamente voy a decir que si gana Hernández, lo cual está en la baraja, por decirlo de alguna forma, lo más importante será conjurar el peligro de que ocurra en Colombia una nueva revancha. Colombia es el país de las revanchas. En 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que vino después fue un genocidio. O sea, decenas de miles de colombianos fueron perseguidos y muchos fueron asesinados. Es el origen histórico de lo que en Colombia se llama la violencia. Y otro tanto ocurrió tras la muerte de Galán en el año 89. O sea, son poderes económicos que se van rápidamente a las armas. Y si encuentran un balón de oxígeno inesperado, en este caso podría ser Hernández, lo que habría que conjurar en Colombia es evitar que siga la sangría de dirigentes comunitarios. O sea, no sé cuántos llevan ya en lo que va del año dirigentes comunitarios, los asesinatos selectivos de dirigentes ambientalistas, dirigentes comunitarios, dirigentes indígenas en las comunidades. Todo aquel que reclama un pedazo de tierra a la que tuvo derecho, a la que tiene derecho, que aparece asesinado. Es decir, Colombia es una sociedad en la que la violencia se ha sacralizado. Y si se crean determinadas condiciones, esa violencia puede ser realmente desbordante y muy peligrosa. Eso es lo que nadie quiere para Colombia. Y yo llamo la atención sobre estos elementos. La última variable sobre la cual no hay una definición muy clara es el tema de las Fuerzas Armadas de Colombia, que son unas Fuerzas Armadas que tienen una larga historia de complicidad con el establecimiento. Eso hay que decirlo. Son el tema de la desarticulación de la ESMA, no sé cómo se llama, la policía para reprimir manifestaciones. El tema de las violaciones a derechos humanos. Hace un mes, 500 organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en Colombia sobre el tema de las violaciones constantes de los derechos humanos en ese país y el papel que pueda jugar las Fuerzas Armadas colombianas, repito, con una larga trayectoria de vinculación a los poderes establecidos, al status quo, también puede ser crucial en esta elección del día domingo. Y es muy importante que las partes, porque el pronóstico es que el margen va a ser muy estrecho, las partes acepten los resultados, los dictámenes que se den para que esto no termine en una situación de verdad lamentable. Estos son los temas que yo quería hacer en esta primera ronda, que quería ver en esta primera ronda de análisis sobre el tema Colombia. Yo quería conversarle eso al doctor, porque yo he estado, en los últimos días conversé con algunos periodistas en Colombia y me hablaban de la posibilidad de dependiendo los resultados de posibles estallidos de violencia. Claro que yo los creo en una Colombia la que he conocido totalmente vinculada a la violencia. Colombia ha cotidianizado su violencia, lastimosamente es un país que se ha acostumbrado a resolver sus problemas con violencia. Yo le quería... Ayer encontraron, esa noticia apareció en TVN, en el noticiero estelar de ayer, encontraron un depósito de explosivos, ahora no recuerdo el lugar,
es que estaba siendo colocado, había sido encontrado cercano a un centro de votación. O sea, porque quienes no están satisfechos... Es que eso es a lo que voy, eso es lo que le quería preguntar al doctor. Ajá. Yo sé que Colombia tiene toda una cultura de la violencia, eso lo entiendo, pero con los periodistas que he hablado me están vinculando a la violencia, no aprovechando en el escenario de que los resultados van a ser cerrados. Es que como Petro ya se está preparando para perder el país si pierde. Eso es lo que me han dicho los periodistas en Colombia con los que he conversado. Le preguntaba al doctor, ¿es esto un escenario real en un país donde la violencia es parte de su actividad o es realmente parte del discurso que se está manejando para crear más miedo en una figura como Petro? Doctor, ¿me explica? Yo creo, Axel, que es lo segundo. Es más bien esta serie de temores que quieren inculcarle a la gente de que Petro es una especie de anticristo. Yo estuve en Colombia y aquí se pudo seguir también a través de los canales internacionales. En Colombia cierran las urnas a las 4 de la tarde. Y muy pocos minutos después comienzan a salir los resultados. Y a las 5:10, 5:15, o sea, 1 hora y cuarto después, ya no había una tendencia, ya estaba el 97% de las mesas escrutadas. Es un preconteo que ellos le llaman, es cierto, no son las cifras oficiales, pero son las cifras que provienen de una entidad oficial. No es la que dan los partidos, es la que dan ni los medios de comunicación. Todos comparten los informes que se dan cada 3 minutos. Hay un informe de la de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y cuando van por el informe número 12, o sea que ha pasado 1 hora, si acaso 1 hora, ya se tiene más del 90% de lo. Tendría que llegar en un momento a una situación tan cerrada que se llegara a tratar o se percibiera como que hubo un fraude o un intento de fraude que francamente yo no lo veo posible por la manera por lo poco que yo he podido ver de la manera como se vota. Es verdad, yo solamente he visto votación en Colombia, no he visto votación en lo del resto de los departamentos, solamente lo he visto en Bogotá, pero pareciera un sistema tan fácil, casi tan transparente. Incluso las urnas en las que se vota, donde se depositan los votos, tienen un lado transparente, o sea que uno ve que el voto efectivamente llega allí, se filma el proceso de votación, el proceso el conteo, y esta vez va a ser hasta más fácil. La vez pasada era más difícil porque eran 5 o 6 candidatos los que había que contar, ahora nada más son 2, o sea, nada más pone la pila de votos en un lado o en otro y cuentas, por ahí mismo va saliendo. No es un sistema complicado, y yo en ese sentido soy más optimista. La verdad no creo que... Colombia también tiene una historia de fraudes. Allá es en Colombia fue donde se acuñó aquella frase de que el que escruta elige, porque hubo una tradición de fraudes. De hecho, en el año 70 se dijo que había sido el fraude, que es lo que una elección en la que participaron Misael Pastrana Borrero y el general Rojas Pinilla. Todo el escrutinio por la noche iba arriba por un margen bastante grande Rojas Pinilla. El gobierno cerró la transmisión y a la mañana siguiente terminó ganando Misael Pastrana. Eso fue un 19 de abril, de allí nació el M-19. El M-19 se llama M-19 porque ese 19 de abril, que fue el día de la elección, se reputa que hubo un fraude. Sin embargo, las últimas elecciones, que no ha habido el margen ha sido lo suficientemente cómodo, si se quiere, para que nadie pueda discutir que hubo fraude. Yo espero de verdad que si
informes de la registraduría, que es el equivalente nuestro del Tribunal Electoral, se dan con la celeridad y la transparencia que se han dado en otras elecciones, veo muy difícil que la gente pueda percibir que ha habido un fraude si tú estás siguiendo minuto a minuto las elecciones. Las elecciones se convierten en eso cuando con algunos países hay que esperar al día siguiente, o 2 días, o 3 días. Lo vimos en Perú. Pasaban días enteros y no semanas, y no se sabía quién era, como era Panamá, como fue Panamá también antes de 1968. Las elecciones se hacían en el primer domingo de mayo y hubo una elección que terminaba en agosto del escrutinio. Entonces, por supuesto, ahí se decía, no, hubo fraude, y de ahí viene nuestra costumbre o nuestra norma de que hay que quemar los votos. Entonces, no sé, no creo, Axel, de verdad creo que es un temor exagerado el que se trate de decir ahora que puede haber violencia. Ojalá no la haya, sí. Y si los resultados se anuncian con la celeridad y la transparencia que se han hecho anteriormente, no veo razones para que haya una violencia, y el propio candidato Petro, que podría ser, o el que se dice que podría propiciarlo, ha dicho reiteradas veces que él va a respetar el resultado de las elecciones. De manera que ese no es un escenario que yo vislumbro. Ojalá sí no haya definitivamente ningún hecho de violencia en Colombia, ¿no? Cuando nos dicen que en Colombia va a haber violencia, mucha gente da por hecho de que eso puede pasar, ¿no? Su historia habla mucho de eso. También yo quiero dejar claro el tema de Rodolfo Hernández, porque Latinoamérica se está llenando de este tipo de figuras, ¿no? Por eso quizás su rápido crecimiento. El hecho no son personas que nacen con ideología, ni tienen programas de gobierno de desarrollo, no presentan capacidad demostrada, ni formación demostrada, ni honestidad, ni ética demostrada. Simplemente tienen un discurso antisistema, que es lo que quieren escuchar muchos latinoamericanos, ¿no? Como dice el doctor, cuando decimos cualquier cosa puede pasar en los comentarios de los deportistas, los cantos de sirena, otro cliché, los cantos de sirena de estas personas que prometen que van a acabar con el sistema y realmente no lo hacen. Y siento que Colombia también se está moviendo mucho en lo que le sucede a Panamá y en Latinoamérica, de escoger al menos... O sea, eso es lo que siento en el colombiano. El colombiano está tratando de escoger al menos malo. No sé si realmente eso construye democracia. Ahora, Axel, ya fue candidato y aceptó, él perdió contra Duque en la elección del 2018 y perdió contra Duque y no perdió por mucho. Y fueron a segunda vuelta, doctor. Pero la primera vuelta la ganó Duque y llegó de segundo Petro, y en la segunda vuelta volvió a ganar. No solamente ganó Duque, sino que logró una alianza con otros partidos, a pesar de lo cual ganó como por 4 puntos porcentuales, un 52-48 creo que fue, pero mucho antes de que terminara el escrutinio ya Petro había aceptado que había las elecciones, de manera que ya, por lo menos por parte de ese candidato, hay precedentes de que acepte el resultado de las elecciones. Doctor, para trabajarlo también en paralelo a Panamá, ese Tribunal Electoral de Colombia, lo que usted llama registraduría colombiana, su credibilidad, ¿se cree en ella o ha tenido algunos golpes de credibilidad como ha sucedido con nuestro Tribunal Electoral? Porque esto va a definir mucho definitivamente en creer en los resultados, ¿no? Sí, tuvo un problema en la elección pasada, en la primera vuelta, en la consulta popular que hubo, que es una especie de primarias. En Colombia se hacen las primarias, que ellos le llaman consulta, en una fecha en la que también se elige el Congreso. Entonces, allí hubo un error en la Procuraduría y hubo un error de 500,000 de votos, 600,000 votos, que le contaron mal a la alianza o a la primaria de Petro. Entonces, por eso es que han insistido mucho que esto se llama un
preconteo. E insisten mucho que todos estos son, igual que aquí también se dan, cuando comienzan a dar datos, datos extraoficiales, creo que se les llaman aquí, datos extraoficiales, que es un conteo preliminar, y después vienen ya cuando hay actas formales, ya se decide se define quién es el ganador. Pero en el caso de la registraduría, en Colombia yo creo que goza de credibilidad. Tuvo ese pequeño error, un error que no es menor realmente, porque eran 600.000 votos, pero fue rápidamente corregido, y creo que en general hay una credibilidad, porque además, igual que aquí, cada candidato tiene un testigo y tiene una persona en la mesa, que es el que, llamémoslo así, cuida los votos. De manera que en el sistema mismo es muy, muy difícil, en mi opinión, tratar de hacer un fraude como en Colombia no hay el voto electrónico tampoco, de manera que todos los votos son votos físicos, te dan una tarjeta y tienes que marcar a uno de los dos candidatos, de manera que yo no preveo que pueda haber dudas sobre la credibilidad de la registraduría. Alfonso. Bueno, en este tema la verdad es que hago mejor escuchando y aprendiendo que hablando, pero si hay algo que puedo aportar es que las elecciones para los colombianos en Panamá van a suceder en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hora local de Panamá. Y como pueden haber distintos puestos de votación, a diferencia de la primera ronda donde sabíamos que era en el Megápolis y en el consulado anteriormente, lo que las autoridades colombianas recomiendan es que entren a eleccioncolombia.registraduría.gov.co. Voy a repetir eso, eleccioncolombia.registraduría.gov.co, para que aquellos colombianos en Panamá puedan ver dónde es que van a tener que emitir su voto y participen en la democracia de su país. Ahora, ellos han estado votando toda la semana, Claro, Alfonso. correcto. Colombia vota durante toda la semana en el exterior. Correcto. De hecho, ya hay resultados parciales del resultado de las elecciones en el exterior. Ok, Nando Martínez. Yo quiero hacer una acotación. Es decir, esa idea de que la violencia pueda provenir de Petro, yo no sé. Bueno, eso es lo que se ha difundido. Sí, pero la violencia cotidiana en Colombia proviene del establecimiento. O sea, quien manda a asesinar a los líderes sociales con sicarios o paramilitares no es Petro. Hay una violencia, que se ve también aquí, que también está asociada no solo a temas estrictamente políticos. O sea, hay una relación muy estrecha, peligrosísima, a todo nivel, entre narcotráfico y política. En Colombia esa es una realidad del día a día. De manera que la violencia, bueno, yo antes hablé de los escuadrones móviles antidisturbios, eso también es violencia, pero violencia institucional. Los falsos positivos es violencia, pero violencia institucional. O sea, esa es la Colombia de la cual nosotros estamos hablando. Entonces yo sinceramente, la otra violencia es la violencia callejera, la de los jóvenes que salieron a romper y a protestar a las calles, la de los campesinos, esa es otra, la violencia social, el hartazgo por los problemas que tiene la gente. Lo otro que quería señalar es que esta elección puede significar un cambio en la correlación de fuerzas las correlaciones políticas internacionales. No voy a decir que sea una elección, que este sea un determinante de la elección, pero la consecuencia sí puede serlo. Del lado de Hernández
parece que no cree en las relaciones internacionales, ha dicho que va a cerrar las embajadas, que para él eso es una forma de malgastar el dinero. No creo, no sé si se le ha escuchado decir algo sobre cualquier cosa que tenga que ver con las relaciones internacionales. Pero yo asumo que fuera de Colombia se debe estar mirando con cierta cautela el hecho de que un candidato de izquierda que pueda tener un alineamiento distinto al de estas familias que tradicionalmente han controlado el poder en Colombia con respecto a lo que está pasando a escala regional y global. Y ese es un tema que, insisto, no va a gravitar directamente en la decisión que tomen los colombianos este domingo, pero es un tema que se debe tomar en consideración. Me faltó hablar de las mujeres y de Francia Márquez. De la vicepresidenta. Sí. Y Marlene Castillo. Sí, pero yo a Marlene Castillo casi que no la he oído hablar. A Francia Márquez, su trayectoria realmente es una trayectoria impresionante. Y bueno, va a depender, ella puede ser un factor importante de convocar a los afrodescendientes en una sociedad en la cual la marginación, una sociedad, hay que decirlo, profundamente racista. Lo que está en discusión el domingo, es si persiste la Colombia patriarcal, conservadora, racista, la Colombia del odio, la Colombia desigual, ¿no? O si se opta por un cambio, o si los ciudadanos deciden arriesgarse a cambiar esa realidad. Y cierro diciendo que yo creo que hay algunas enseñanzas para Panamá. La primera de ellas es que en la primera vuelta fue derrotado la partidocracia, porque querrámoslo o no, el candidato Hernández, como ya explicó Jorge, no es un referente de la partidocracia. Creo que ahora lo va a apoyar la partidocracia, pero no es un referente de la partidocracia. Y las personas que votaron por él, votaron pensando que haciéndolo, no estaban votando o estaban repudiando a la partidocracia. Y los que sigan a Petro creo que hacen lo mismo. De manera que sí hay lo que yo diría a escala regional un cierto cansancio y un agotamiento por el accionar clientelista, tradicional, etcétera, que aquí vemos todos los días alrededor del tema del accionar de nuestros partidos políticos. Y esto debería servir para que los partidos o los liderazgos que se estén incubando en esta coyuntura electoral en Panamá se planteen la necesidad de cambiar esta forma de hacer política en nuestro país. Este domingo 39 millones de colombianos elegirán su nuevo presidente, Gustavo Petro, senador. Varias elecciones en la carrera electoral. Compite por pacto histórico. En la primera vuelta, 8 millones de votos sacó. Quiere llevar a la izquierda al poder. Rodolfo Hernández, su contrincante, empresario de la construcción, multimillonario, exalcalde de Bucaramanga. En la primera vuelta sacó 5 millones de votos, un discurso populista que se basa en estas promesas de que todo va a cambiar y en la lucha contra la corrupción. Bien, este domingo se define todo en Colombia y les recuerdo definitivamente, a Panamá le interesa mucho qué pase en Colombia. Panamá está lleno de colombianos, compartimos la frontera, los problemas migratorios, los problemas de narcotráfico. Importante darle seguimiento y entender cómo lo que sucede en Colombia el domingo también va a tener un impacto en Panamá. 8:49 de la mañana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, analizamos otros temas que hacen noticia. Vamos a conversar de los últimos informes del crecimiento del Producto Interno Bruto en Panamá. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodista, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos.
Somos Aventureros Panamá y en esta nueva temporada 2022 te traemos todos los domingos a las 9:30 de la mañana lo mejor del Istmo a través de sus postales turísticas. Playas, bosques exuberantes, animales exóticos, sitios de interés para grandes y chicos. Ven y conoce a Panamá a través de las aventuras de los aventureros. Nueva temporada 2022. Seguiremos con muchas más aventuras. Por mi trabajo paso mucho tiempo parada. Al final del día no podía soportar la sensación de pesadez. Me recomendaron la nueva Goicoechea Doble Mentol. La nueva Goicoechea Doble Mentol concentra el doble de mentol para brindar una sensación de alivio al instante. Las propiedades del doble mentol te ayudará a refrescar y relajar tus piernas. Y funciona incluso en zonas con varices. Prueba la nueva Goicoechea Doble Mentol, única del especialista en piernas. No te pierdas la historia del guardaespaldas, que se transformará en el primer héroe turco de la televisión. La vida lo marcó para siempre. Todo sucedió de pronto, pero terminé entrando al infierno. El destino le dará otra oportunidad. Su hija tiene unas fotos. Si esas fotos llegan a la policía en vez de a mí, su hija va a morir. De hacer justicia. ¿O yo estoy cerca de usted? ¿O los hombres armados? Y conocer el amor. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. Los lunes desde las 10 de la noche te espera un programa único, Batacazo, lo mejor del fútbol panameño e internacional. Ya nos preparamos para programas especiales de la selección. Será analizado por Julio Chevelú, Raúl Ochoa y Jean Paul. De la radio a la televisión. No te pierdas Batacazo, solo por TV Max. Este sábado se prendió el rancho. Rinde homenaje a los padres en su día con grandes figuras de nuestra música. Hola, mi viejo. Hoy vengo a felicitarte. Aquí tienes tu regalo. Que me escuchen, solo exijo y digan con claridad si lo que digo es verdad, que meta un padre a un hijo. Se prendió el rancho a las 8 de la noche por TV Max con Freddy Velázquez. Un destino exótico espera. La pasión está cada vez más cerca. Qatar 2022 está en camino. La euforia es inminente. En TV Max desde el 21 de noviembre 2022. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas este viernes 17 de junio. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda. Hoy me acompañan Alfonso Grimaldo, el doctor Jorge Eduardo Ritter y Fernando Martínez. Bien, tema económico toda la semana lo hemos analizado. Ayer la Contraloría de la República daba a conocer que el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2022, enero, febrero y marzo, presentó un crecimiento del 13.6% respecto al periodo similar del año pasado, o sea, el primer trimestre del año pasado. Ahí tenés la cifra, las estadísticas, la gráfica diseñada y preparada por la propia Contraloría, porque nos las envió la Contraloría de la República. El PIB trimestral registró un monto de 11.097 millones para el periodo estimado, los 3 primeros meses del año, que correspondió a un aumento de 1.327 millones de dólares si lo comparamos con los 3 primeros meses del año pasado. Durante los 3 primeros meses del año, las actividades que marcaron un desempeño favorable fueron transporte y comunicaciones, el comercio, construcción, industria manufacturera, por el incremento de producción de carnes y productos cárnicos como el resultado de mayor sacrificio de ganado vacuno, porcino y aves, inmobiliarias y empresariales, servicios financieros gubernamentales.
estas son las principales actividades que crecieron. Creo que es una información importante definitivamente. Todavía Panamá está bajo el control de la pandemia, todavía estamos aplicando estrategias de control de pandemia, porque les recuerdo que nuestra economía se vio duramente impactada y recibió un frenazo impresionante ante muchas de las restricciones provocadas de la pandemia. Y pese a que la pandemia todavía la estamos controlando, los números registran crecimientos importantes con algunas actividades que muestran recuperación. Cómo esta riqueza se está trasladando a los hogares de los panameños es lo que yo tengo un enorme signo de interrogación. El Producto Interno Bruto en Panamá históricamente crece y presenta resultados importantes. Generalmente nos ubicamos entre las principales economías con mayores crecimientos, pero la desigualdad en Panamá continúa y cada vez la brecha entre ricos y pobres es mayor. ¿Qué está pasando? Que este crecimiento que muestran los resultados del Producto Interno Bruto permanentemente no están llegando a los hogares de los panameños. En estos momentos la gran cantidad de panameños desempleados, la gran cantidad de panameños que se han quedado sin ingresos, no. Alfonso Grimaldo. Bien, de este tema sí tengo que decir, pero seré breve. Quisiera estructurar mi comentario en 3 partes, ¿no? Primero quiero dar un poquito de contexto histórico, luego quiero que hablemos del PIB panameño y luego entonces ya vamos a ver estas cifras. Lo primero que les quiero comentar es que esta cifra, el Producto Interno Bruto, fue desarrollada por un economista en la década de los 30 del siglo pasado, Simon Kuznets, quien trabajaba para la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, y él presentó esta fórmula al Congreso estadounidense como una forma de medir el crecimiento económico, ya que Estados Unidos en esos momentos estaba trabajando con toda la temática de la Gran Depresión y esta medida de economía le permitiría a Estados Unidos entender en qué posición se encontraba. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, cuando ya se había vencido a Alemania nazi, se celebró el Acuerdo de Bretton Woods, que estableció el modelo económico global. Y ahí se determinó que esta cifra, originalmente estadounidense, el PIB, se iba a convertir en la medida global para analizar el desarrollo económico de los países. Y por eso es que hasta el día de hoy hablamos del PIB, porque en cierta forma es la medida institucional establecida por los países que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos dado cuenta que el PIB no necesariamente es la mejor forma de medir el desarrollo económico. Y de hecho, el economista que inventó el PIB, Simon Kuznets, dijo en su texto original, y cito, el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida como la del ingreso nacional. El bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional. No obstante, para eso lo usamos porque es muy conveniente. Solo que ahora se complementa con otra medida que se llama el índice Gini, y se llama el índice Gini porque fue inventado por un italiano que se llama Corrado Gini en 1912. Y este índice Gini va de 0, o una igualdad perfecta social, a 1, una desigualdad perfecta social. Y en Panamá, nosotros nos encontramos en el número 17 en el mundo hoy día, porque la verdad es que hemos hecho algunos logros en el tema de reducción de desigualdad desde 1995 hasta acá, no podemos decir que no. Y ahorita mismo Panamá se sitúa en 0.49 en el índice Gini. Es decir, más igual que desigual, pero todavía muy cerca del centro. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, África del Sur, el país más desigual del mundo, tiene 0.63. O sea, no hay ningún país con 0.80, 0.90. Entonces, en comparación relativa, Panamá está fuertemente desigual. Bien, digamos que esa es la historia, ¿no? Ya entendemos dónde viene el PIB. Hablemos ahora del PIB de Panamá. Los principales componentes del PIB panameño son el sector de transporte y comunicaciones, que se considera una sola cosa, y el comercio al por mayor y al por menor. Y estos están alrededor de $5.000 millones anuales, o sea, son súper pesados. Además de esto, otros sectores importantes son construcción, finanzas, servicio, energía y bienes raíces. Los sectores más golpeados durante la pandemia fueron turismo y construcción. Y ahora es muy relevante entender eso. ¿Por qué? Porque turismo es lo que queremos que eventualmente sea la economía panameña. Y siempre estamos hablando de cómo el sector turístico es un gran potencial o motor económico a futuro. Y la construcción es lo que hoy día mueve a la economía. Cuando se le paga a los constructores y ellos salen a consumir, eso es un enorme impulso económico para este país. Y esos son los dos sectores más golpeados. Lo que queremos ser y lo que somos, en cierta forma. Y ambos de estos sectores vieron una reducción del 50% durante la pandemia. O sea, es como si te cortan mitad de tu cuerpo. O sea, fue un golpe severo a estos dos sectores. Bien, eso es el PIB panameño. Entonces ahora, habiendo visto la historia del PIB y habiendo visto el PIB panameño, veamos estos números que nos dice la Contraloría. La Contraloría dice,
el PIB aumentó 13% en el primer trimestre. Bien. Y nos muestran esta gráfica donde, bueno, no sé si la pueden poner de vuelta en pantalla, pero nos muestran esta gráfica donde se ve una aceleración fuertísima en el crecimiento del PIB. Y es una gráfica que muestra la variación porcentual. Pero hay que entrar a detalle y analizar esto, y ya con esto voy cerrando. ¿A qué se debe ese gran salto en la aceleración del PIB? Primero que todo, obedece a deuda. El gobierno se ha endeudado masivamente. La relación deuda-PIB ha pasado del 40 al 60%. Obviamente los panameños estuvimos de acuerdo porque teníamos que sobrevivir la pandemia sin duda, pero siempre hay que acordarnos de esto. Esto no es un crecimiento que está viniendo porque aquí en Panamá inventamos una nueva vacuna y la estamos exportando por todo el mundo, o porque descubrimos un secreto agrícola y tenemos carne de ganado por todo el planeta. Esto es porque nos endeudamos, no es porque tenemos productividad, y eso compromete nuestra habilidad a largo plazo de seguir creciendo. Es el primer factor, deuda. El segundo factor es el cobre. Para que entiendan, el rubro del PIB de explotación de minas y canteras ha crecido en los últimos 5 años de $600 millones a $1.400 millones. Es un crecimiento de más del 100%. Y eso es porque ahora exportamos cobre, que es un metal altamente valioso, y eso lo metemos en nuestra fórmula de PIB y crecemos. Entonces, nos endeudamos y exportamos cobre. Y el tercer factor es este, y quiero que me sigan. Si tu valor es 100 y caes a 50, caíste 50%, ¿no? Obvio. De 100 a 50 es 50%. Pero si ahora estás en 50 y subes 50%, solo llegas a 75. Entonces es más fácil en la subida, en la compensación, ir creciendo en relación a la caída. Y hay que recordar que, o sea, Panamá no es un país que empezó en el 2019. Panamá es un país que viene desde 1903 y antes. Había una capacidad instalada en el país enorme. Y esa aceleración que estamos viendo es en parte la reactivación de los procesos básicos de la economía. Así que, al final, y esta es la conclusión, no quiero caer en una crítica vacía de decir que estos números no son relevantes o no importan. Lo que a mí en particularmente me molesta es que no son números que de verdad están desarrollando o demostrando un bienestar nacional. Entonces, cuando los panameños nos sentimos súper pesados, que venga el gobierno y nos dije, alégrate, crecimos 13%. Y dije, sí, pero ese crecimiento no necesariamente está vinculado al bienestar general de la sociedad. Y, ya con esto cierro, lo que quiero decir es, claro que nos tenemos que endeudar, pero tenemos que invertir esa plata en las cosas correctas. ¿Por qué? Porque una vez gastamos $1, no lo podemos gastar de nuevo. Y una vez hacemos una inversión en planilla o en comisiones o en cualquier otro tipo de cosa, nos comprometemos a una línea económica y perdemos la posibilidad de otras líneas económicas. Entonces, sí, qué bien que crecimos 13% en el primer trimestre. ¿Qué estamos haciendo con la plata de la deuda que entró para financiar ese crecimiento? ¿Cómo estamos asegurándonos que el tejido social económico sigue establecido? Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer para pagar esa deuda a futuro si no estamos haciendo inversiones en productividad en este momento, que es capacitación laboral, transformación, inversión en procesos de innovación, interrelación con la matriz energética global? Hay muchas cosas que podemos hacer. No estamos haciendo eso. Estamos favoreciendo a los allegados del PRD con la deuda, y eso eventualmente va a ser un ancla que nos va a pesar en nuestro desarrollo económico. Espero no haberme extendido demasiado. Doctor Jorge Eduardo Ritter, lo escuchamos. No, a mí me ha encantado, Alfonso, de verdad, la explicación que has dado del PIB. Y eso, y después que la das, uno comprende por qué los números pudieran ser, o la manera de presentarlos puede ser engañosa esa forma. Porque, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, si el precio del cobre sube, como ha estado subiendo en el mercado internacional descomunalmente, y las exportaciones, por lo tanto, el valor de las exportaciones de Panamá sube de una manera muy alta, eso no ha generado un solo nuevo empleo. El solo hecho de que haya subido el precio te da cifras del PIB, pero no te da, pero no está generando más empleos. Y los sectores, que era el turismo y el comercio al por mayor y el por menor, que son los sectores donde más empleo se genera. El sector de transporte y el sector de comunicaciones no generan tantos empleos, al menos no generan empleos nuevos.
o su mayor crecimiento no necesariamente se refleja en mayores empleos, como sí sucede, por ejemplo, en la construcción. En la construcción, si en la construcción crece mucho, están creciendo en esa misma proporción el empleo. Solo pongo como corolario esa frase que le señaló una vez el general Torrijos a uno de sus ministros, que se ufanaba de la forma como había crecido el PIB. Y él dijo que él nunca había visto una manifestación de gente diciendo arriba el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto tiene que de alguna forma vincularse, claro, o reflejarse esas cifras, que son importantes, sí, porque los que vienen a hacer inversiones miran esas cifras macroeconómicas de Panamá, pero cuando lo comparas, como tú lo has comparado, Alfonso, con el bienestar de la gente, entonces no está en la misma proporción. Sí, están creciendo porque hay unos sectores que crecen mucho, hay alguna gente que se está haciendo mucho más rica, hay algunas exportaciones que han crecido en precio, pero no en empleo. Pero cuando todavía vemos las cifras, y esto nos lo han dicho los economistas, nos lo ha dicho Quevedo, nos lo ha dicho el Chapman, hay una crisis del empleo en Panamá que no guarda una relación con el crecimiento que acabamos de ver del Producto Interno Bruto. Nando Martínez. Sí, bueno, ¿de qué nos sirve crecer si el crecimiento no cambia el tema de la desigualdad? Y dicho sea de paso, el Producto Interno Bruto mide crecimiento y el índice de Gini mide desigualdad. Son dos herramientas diferentes. Por supuesto, y complementarias en alguna forma, ¿no? Pero yo creo que el problema es que toda alegría por el crecimiento del Producto Interno Bruto se la traga, se la deglute el aumento del combustible, la situación del empleo, el tema del incremento generalizado de precios, etcétera. Es decir, y por eso es tan irónicamente sabia esa frase de Torrijos, ¿no? Lo que la gente quiere saber es cómo ese crecimiento del 13, del 14, somos la economía que más crece en la región, por cierto, se traduce en bienestar para la gente. Y ese es lo que nadie ve, o lo que nadie ve porque no existe. Seguimos teniendo una sociedad tremendamente desigual, con tremendos problemas estructurales. Y los problemas estructurales no van a cambiar si no hacemos propuestas que vayan a la raíz de los problemas. ¿Qué hacemos para que una economía genere empleos dignos? Los empleos dignos solamente se pueden generar si cambiamos la base productiva de la sociedad. No, o sea, no podemos seguir apostando a los moles comerciales o a la informalidad, que es el 47% de la población económicamente activa. Y yo creo que hay hasta un subregistro en esa cifra. Pero no puede haber un crecimiento de la economía mientras la mitad de las personas están en la calle, en los pasos elevados los puentes, vendiendo verduras o vegetales. Eso no tiene ningún sentido. Tampoco puede haber crecimiento si no nos atrevemos a hacer apuestas a otro nivel, dar valor agregado a la ruta, dar valor agregado al sector logístico, pero también dar valor agregado al sector agroindustrial. Es decir, aquí ahora lo estamos viendo. Ayer hablábamos del tema de la soberanía alimentaria de los países. En este momento todos los países están reflexionando sobre cómo asegurar la soberanía alimentaria en el evento de que esta guerra
se prolongue, como parece que se va a prolongar por un periodo importante o indeterminado, o peor aún, que se extienda y signifique mayores problemas en la cadena de suministros, en los intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa está asociada a la otra y está asociada a lo que yo definiría como la ausencia de una visión de qué hacer como país en la crisis en la que estamos viviendo, la ausencia de un debate para construir esa visión. Yo ayer hablaba de el pacto del Bicentenario, he hablado de las no sé cuántos diálogos anteriores se han hecho. Entonces ya, o sea, ya el diagnóstico, ya los datos, ya la información se ha hecho. Pero a pesar de eso, yo siento que no se ha construido una estrategia, una visión que nos diga de esta forma. Y hay cosas que requieren un grado de atrevimiento, por decirlo de alguna manera. Colombia se atrevió a hacer parques industriales en sus puertos, a incrementar sus puertos. Y hoy Colombia está sacando más provecho de la ampliación del canal que nosotros. Sí. Pero ellos se atrevieron. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no? Entonces, y hay otras cosas sobre las cuales hay que discutir, pero yo siento que estamos apagados. El tema de la reforma educativa, reforma educativa real, no una solución temporal aquí, otra solución. No, el tema de la reforma educativa es impostergable. Este es un tema al cual la sociedad tendría que abocarse. Ya no, en pocos meses nos vamos a ahogar en el mar de del torneo electoral y todos estos temas van a quedar sumergidos, lo cual implica una peligrosa postergación porque los tiempos históricos siguen corriendo y la crisis se sigue profundizando. También ayer hablábamos del impacto que está teniendo el cambio climático en las capacidades productivas. Hablamos de la India, del cinturón del trigo de Estados Unidos, de la sequía en África. O sea, el cambio climático está representando serios trastornos a la capacidad productiva global. Y todos estos temas, yo siento que, bueno, allá están, pero no, hay que traerlos al país, traducirlos en estrategia. Nando, no hemos tenido problemas con la comunicación de Nando. Sí, a mí lo que me preocupa es que definitivamente, sostenidamente y desde hace mucho tiempo, el crecimiento económico panameño es la envidia de la región. Pero yo he visto, soy testigo de cómo se está deteriorando la situación social en el país. El problema educativo, terrible. No hay forma de que un pueblo no educado saque provecho de la riqueza que se está generando. Y eso distancia mucho de la capacidad del panameño de que su mejora, de que a raíz de que crece el Producto Interno Bruto, su mejora en su hogar se sienta también. Yo creo que también que nosotros, como dice Fernando, hay que hacer ciertos ajustes a la economía para garantizar que ese derrame también se sienta en los hogares panameños. El turismo, ¿qué hacemos con el turismo? El turismo muy pocas veces tiene un aporte importante en el Producto Interno Bruto, y en momentos como este el turismo debería marcar la diferencia. Claro, el futuro. Es una apuesta país, dime. Discúlpame, el turismo que genera empleos dignos no es el turismo de las grandes empresas, es el emprendimiento interiorano. Es el emprendimiento que se desarrolla exacto. Y que aprovecha nuestra biodiversidad, nuestra belleza. Y lo que vienen a buscar realmente los turistas. Exacto, y que incorpora a las comunidades. Porque es ese turismo que trae un vuelo charter con 500 canadienses y se aloja en un lugar y ahí se quedan, hay una derrama muy limitada. La derrama es el salario. Muy limitada. La derrama es el salario que cobran las mucamas y los trabajadores de ese hotel y punto. Pero no se proyecta, se queda enclavado, es un turismo de enclave
que contribuye a la desigualdad, porque ese turismo, esa plata va a manos de los bolsillos de unos cuantos, y en vez de derramarse en las comunidades. Es que por eso hace falta hacer las cosas de una forma distinta. Alfonso. Sí, brevemente, porque yo sé que ya viene el próximo cambio. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando sobre el tema de la traducción estratégica de cosas que se han hecho en otras partes del mundo. Que la pregunta que yo me gustaría dejarle el día de hoy, viernes, reflexión al público, es ¿qué causa la riqueza? Bueno, el robo puede causar la riqueza. Si le robas a alguien, ahora te vuelves rico, y muchos de nuestros gobiernos, de hecho, se fundamentan en una estructura de robo a la población para ellos enriquecerse. Pero lo que de verdad causa la riqueza en el siglo XXI es la innovación. Y, por ejemplo, tú mencionaste, Axel, el tema de las cifras económicas envidiables de Panamá de crecimiento. Pero yo siempre le pongo un asterisco a eso porque desde luego del proceso de ampliación del canal, hemos entrado en un tipo de desfase de innovación en el país que fue ocultado por la enorme expansión de la deuda pública que hizo Ricardo Martinelli a través de todo su proceso de creación de infraestructura. Y sí, ahí está la infraestructura, quizás no de la mejor calidad, pero nunca resolvimos el tema de la productividad humana. Los panameños no están capacitados para trabajar de forma competitiva en el siglo XXI. Y yo sé que duele decirlo, pero es verdad. Octavio Méndez, esto no es nuevo, Octavio Méndez Pereira en su discurso de fundación de la Universidad de Panamá dijo en el año 35 que Panamá necesita cultura general, ciencia e investigación. Eso es innovación. Y el problema es que la planilla, el gasto en planilla no es innovación. Porque cuando tú gastas en planilla, el gasto principalmente se va a las empresas que ya están establecidas. Y te recuerdo, Axel, que el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del gobierno, dispuso $300 millones para las empresas panameñas, de los cuales ya se ha desembolsado la mitad, pero en un mes de planilla gasta $400 millones. Entonces yo me pregunto, ¿es de verdad este el nivel de empuje que necesita la economía panameña para poder desarrollar estos nuevos trabajos dignos? Y voy a decir dos cosas y ya cierro para terminar en un tema positivo. El tema del ITSE es súper importante porque hay muchos trabajadores que ya tienen entre 40 a 60 años que se están quedando desfasados y todavía les quedan 20 años antes de jubilarse. Y necesitamos reentrenar a todo ese capital humano. Y para eso funciona el ITSE. El ITSE es un reconvertor de capital humano y eso permite que la gente pueda entrar, estudiar algo nuevo rápidamente y desarrollarse una profesión que le genere ingreso. Y otra cosa fundamental que tenemos que hacer es terminar el censo del 2020. O sea, ¿cómo es posible que han pasado 2 años del censo que tiene que ser cada década y no lo hemos cerrado? Y eso nos está rompiendo los cálculos porque todavía estamos operando con las cifras del 2010. Mal contados. Mal contados. Mal contado el del 2010. Prepandemia, pre-entrega de los ingresos de la ampliación, o sea, un montón de cosas que no están ahí. Y solo termino diciendo que le mando un saludo muy especial a los funcionarios. Tú me dijiste que no puedo mandar saludos, pero es a la Contraloría y a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque la verdad hacen un muy buen trabajo y no quisiera que se piense que por mis críticas a las cifras de la Contraloría pienso que los funcionarios están haciendo un mal trabajo. De hecho, la Contraloría es una de las mejores instituciones del país y vale la pena decir eso. Nando, ¿ibas a decir algo? Bueno, bien. Son las cifras que dio a conocer la Contraloría del Producto Interno Bruto. Definitivamente es cierto que a Panamá todavía le falta mucho en desarrollo humano y tú lo has dicho, económicamente entender también cómo se mueve el crecimiento y la actividad de algunos sectores en Panamá es importante. Pero de nada sirve tener muy buen Producto Interno Bruto si todavía sigue la pobreza, si todavía hay violencia y inseguridad y hay un sistema educativo que no está formando a los mejores panameños. Esto es necesario. Bien, 9:19 de la mañana, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, hacemos un rápido repaso por algunos temas que hacen noticia. Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista, aquí el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Este domingo, como regalo del Día del Padre, en TV Max te traemos un choque de colosos. El juez Aaron George se enfrenta a Vladimir Guerrero Jr. ¿Quién sonará más el bate? Yankees de Nueva York versus Azulejos de Toronto. A las 12:30 mediodía, el mejor béisbol del planeta. Lo disfrutas en TV Max. ¡Feliz Día del Padre! Tus ganas, tu sudor, esa energía para probar que lo puedes todo. Por ti, por tus hijos, ese esfuerzo para estar saludable.
ese poder para proteger a todos. Ese minuto más, ese kilómetro más. Hidrátalo con Deporade, porque tu esfuerzo vale. Fortalecer y potencializar el crecimiento del pelo es posible con Tío Nacho Engrosador con jalea real y Capil Gross. Favorece el crecimiento y además aumenta el diámetro de tu pelo como si tuvieras hasta 33,000 hebras nuevas. Pelo más abundante con más volumen en tan solo 8 semanas. Tío Nacho Engrosador para un pelo realmente saludable. Ahora elimina el brillo y las imperfecciones. Asepsia Detox para limpiar diariamente tu piel. Elimina la grasa y matifica tu piel. Asepsia Jabón Detox. Compañero de batallas, en las buenas, en las malas. Papá. Por todo. Gracias, papá. Nace una historia de amor entre una chica apasionada por su arte. La revista Style Mag te seleccionó como la fotógrafa del año. Y un exmilitar. Tanto la vida de mi hija, de mi familia y la mía están en sus manos. Su objetivo, hacer justicia. No me interesa tu hija. Quiero las fotografías. ¡Vamos, corre! Marashi, un héroe turco, acepta el trabajo de guardaespaldas de Mahur. Nunca la pierdas de vista. Nunca bajes la guardia. Nunca te enamores. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. En vivo, como único medio en el país, presente en el evento cumbre de este año 2022. Valverde que sube, gol. ¡Gol! Real Madrid es el campeón de Europa. David Peña de seguro está captando las imágenes. Saludos para más. Saludos para más. Cada 4 años hay un mes en el que los panameños nos convertimos en argentinos, españoles, brasileños, franceses, alemanes. Las 32 mejores selecciones del mundo, junto al mejor equipo de narradores, periodistas, comentaristas y analistas de Panamá. Mundial de Qatar 2022, en noviembre, en TV Max, TVN, TVN Paz y TVN Radio, con el mejor equipo. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas, recta final del programa. Vamos a tocar algunos temas que hacen noticia. Fernando Martínez, yo sé que tú tenías un tema que querías comentar. Fíjese, el diario La Prensa hoy, en su portada, recoge unas declaraciones del magistrado Valdés Escoferi, en la cual se señala que la ley electoral no prohíbe a miembros de partidos buscar postulaciones o buscar por la libre postulación. Este es un tema, y el diario La Prensa lo advierte, es un tema complicado porque eso significa que mucho antes, también lo dijo Jorge más temprano, mucho antes de que se decida quiénes van a ser los candidatos de los partidos que se escogen por vía de primarias, pueden existir personas de militancia partidista que busquen el respaldo partidista para recoger firmas para ser candidatos por libre postulación. Y puede que también, gracias a ese respaldo, queden entre los 3 primeros y que luego sean candidatos. Ojo, y lo que no me quedó claro, y habría que preguntarle al magistrado, es
si este candidato que accede a un espacio para libre postulación podría después ser respaldado por su partido en su circuito. Entonces, bueno, este es un debate que apenas comienza. Recordemos quién hace las leyes electorales. Las hacen los diputados y todo queda en dependencia de lo que digan los estatutos de los partidos. Fíjense que el tema de la revocatoria pasa por ahí, pero también hay estatutos de partidos que dicen que un candidato, que uno que quiera ser candidato por el partido no puede ser candidato por otro, no puede ser candidato por otro camino, por decirlo de alguna forma. No me refiero a otro camino, otra vía, no me refiero al partido de Lombana. Es decir, hay estatutos que prohíben que un aspirante pueda ser postulado por otro partido o por la libre postulación, pero eso yo no sé si eso está en los estatutos de todos los partidos. ¿Por qué yo traigo este tema a colación? Bueno, porque esto crea un peligro. Puede que esté hilando muy delgado, puede que no sea así, pero como ya siempre hemos dicho muchas veces en este programa, no toda libre postulación es una postulación independiente. Sí. Y existe el peligro de que libres postulaciones terminen siendo cooptadas por gente de la partidocracia. No hay nada que lo prohíba. Uh-huh. Y no sabemos. Este es un tema que requiere un análisis y una discusión más profunda, porque la libre postulación per se no es la panacea. Es un camino, es una opción que se ha abierto en nuestra sociedad y como ya dijimos antes cuando hablábamos de Colombia, sí, ha estado recogiendo el hartazgo de la gente sobre la partidocracia. Uh-huh. Incluso puede haber algunos partidocráticos que quieran capitalizar ese hartazgo y hacerse de postulaciones, de candidaturas a libre postulación. Y pero que no se hayan quitado, se hayan puesto ese traje, esa chaqueta, solamente de forma temporal. En lo más profundo de su corazón siguen siendo miembros de sus partidos o de sus formaciones políticas. Es un tema, como verán, muy interesante, que yo pongo en la mesa, no para que lo discutamos ahora, porque ya sé que se acabó el tiempo, uh-huh, pero para que reflexionemos. No quiero complicarlos más. Ojalá pasen bien el fin de semana y no tengan una pesadilla a partir de lo que acabo de decir. No, y yo brevemente respuesta a eso, me pareció muy curioso. Usualmente el término partidocracia tiene un cierto tono de crítica, y me pareció muy curioso que Cristiano Adames, en la reciente conferencia de prensa con los diputados del CD, dijo: nosotros los de la partidocracia pensamos que... Y la verdad me pareció muy curioso su autoconciencia. Él le debe su vida al partido político. No, sin duda. No, me pareció curioso. Yo no sé si él es médico, ¿él ejerce la medicina? No sé si la ejerce, la verdad. Ajá, yo no estoy claro, pero lo que es evidente es que él vive de la política, sí, ¿no? Sí. Como diputado. Así que creo que es honesto que reconozca que él es salido de la partidocracia, ¿no? Y definitivamente la asamblea, y eso que no había visto el fenómeno Hernández en Colombia, se blindó para definitivamente que los independientes no capitalicen el hartazgo contra el sistema de partidos. Sí, es cierto. Hicieron su traje a la medida, como dice Fernando, para blindarse. Bien, final de Mesa Periodistas, no nos podemos despedir sin presentarle las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto. En la número 5, Camilo revela que Baluna se comió la placenta de Índigo tras su nacimiento. Wow. Esta es la 4ª o 3ª vez que lo digo. ¿Cómo le gusta a la gente la vida de los famosos? No sé ni cómo reaccionar a esta noticia. Bueno, vamos con la número 4. Haz lo que yo, quédate callado. El gigante de los cosméticos Revlon se declara en bancarrota. Esto sí es interesante. No solamente es gigante, ¿no? Toda una vida. Hay que conocer qué pudo haber pasado. De verdad, lo desconozco y me interesa saber qué le pudo haber pasado a Revlon. Vamos con la número 3. Eso que no me maquillo. Quiero darlo claro. Billeteros son atendidos en presidencia, acuerdan futuras reuniones. Esto es
parte del movimiento, todo desatado, todo lo que se ha desatado en los últimos días con la Lotería Nacional. Vamos con la número 2. Minsa recibe donación de 10.000 anticonceptivos de larga duración. Hoy estamos haciendo una nota para explicar bien de qué se trata. Figuras que este anticonceptivo muchas personas desconocían, incluso propias mujeres los desconocían, y estamos haciendo una nota sobre el tema. Y la más leída, proyecto de ley que busca regular la comercialización y el uso de criptoactivos recibe veto parcial. Bien, final de mes de periodistas. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por acompañarnos toda la semana. Disfrute el fin de semana, pórtese bien el Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Felicidades. Felicidades a todos los padres, domingo Día del Padre. Alfonso, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y les recuerdo, me pueden seguir en @AlfonsoAGP. Buen fin de semana. Nando Martínez. Hasta el lunes. Agustín y Enis, gracias por el apoyo técnico de hoy. Yo los espero el lunes, 8 en punto de la mañana. 8 en punto de la mañana, usted tiene un compromiso aquí en TVN Radio, 96.5 TV Max, aquí en Mesa Periodista con el análisis profundo y diferente que te pone el día. Hasta el lunes.